Bueno, el texto que yo estoy a punto de exponer, yo voy a decir algunas cosas que te podrían parecer extremas, pero es el texto más famoso de la historia de la iglesia. De hecho, es el texto considerado como el motor principal de la Reforma Protestante. Yo me voy a atrever a decir, aunque no creo que yo sea el primero en decirlo, que este es el texto más importante de toda la Biblia. Si tú no entiendes este texto, no puedes entender el resto del mensaje de salvación. De hecho, este texto, 2 versículos, forman el eje sobre el cual gira toda la carta a los romanos y probablemente toda la Biblia. Y la mejor manera de yo poderte ilustrar desde el inicio la verdad de lo que acabo de decir es brevemente recordarte, aunque algunas veces ya he hecho cosas parecidas, pero algunas serán nuevas para algunos por lo menos, recordarte la historia muy brevemente de Martín Lutero, que vivía cargado en su conciencia por el pecado que él entendía que continuamente lo asediaba y del cual él no podía librarse de ninguna manera, hasta el punto que Martín supo orar y confesar a un superior pecados todos los días por 2 y 3 horas. Hasta que finalmente uno de sus supervisores le dijo: mira, Lutero, no vuelva al confesorio o confesionario hasta que tú tengas un pecado que valga la pena confesar. Lutero oraba, ayunaba, hacía estas confesiones diarias largas, leía la Biblia, pero seguía sin paz. En una ocasión, Lutero, meditando acerca de estos ejercicios espirituales extremos a lo que él supo someter su cuerpo, escribió que él entendía que él era un monje piadoso, de acuerdo a cómo los monjes vivían, que seguía las reglas de su orden religiosa más estrictamente de lo que él pudiera expresar. Y Lutero dice: si alguna vez un monje pudiera llegar al cielo por su monjería, por los ejercicios que monjes hacen, ciertamente yo me lo hubiera merecido. Pero si yo hubiera continuado mucho más tiempo, creo que mis mortificaciones del cuerpo me hubiesen llevado a la muerte. Y la única razón es que Lutero no entendía el texto que vamos a exponer. En julio 17, 1505, Lutero viene regresando a su casa montado a caballo. Hay una tormenta que ocurre, un rayo le cayó cerca, Lutero es tumbado al piso y él se asustó tanto que gritó: Santa Ana, sálvame. Me convertiré en monje si es que sobrevivo la tormenta. 1505, yo voy a abreviar algunas de estas fechas. 1510, Lutero es nombrado como representante de su orden sacerdotal para ir a Roma, y él pensaba, ¿verdad?, que Roma era como la ciudad santa, como la Jerusalén santa de esa época, y él estaba tan emocionado de llegar a la ciudad y de su experiencia espiritual que él entendía iba a tener, que al acercarse a la ciudad y verla, se arrodilló, levantó los brazos y dijo: salve a ti, Santa Roma, 3 veces santa por la sangre de los mártires derramada aquí. Lutero quería tener una experiencia espiritual, visitó varios cementerios de mártires de la iglesia, cementerios donde yacían, se decía, 80,000 huesos de mártires. 1513, cosas pasaron en el interín, pero en 1513 Lutero comienza a impartir sus clases acerca del libro de los Salmos. 1515 inicia su clase sobre la carta a los romanos. Próximo año, 1516, inicia sus clases sobre la carta a los Gálatas. 1517, el 31 de octubre, Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, con la idea de comenzar a discutir
esto de las indulgencias papales. Y a través del estudio de estas cartas que yo acabo de mencionar y del texto que ya voy a leer, Lutero de alguna manera comenzó a entender algo crucial que cambió su vida y cambió el mundo. Y este fue el texto que Lutero entendió y enseñó posteriormente. Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero entró en 1505 al monasterio, pero no fue hasta 14 años después, 1519, cuando finalmente Lutero llegó a entender ese texto que yo acabo de mencionar. En 1517 Lutero clavó sus tesis, pero él quería que se discutiera esta venta de las indulgencias para el perdón de pecados, pero todavía no tenía clara la idea, el entendimiento de lo que este texto significa, de manera que le tomó unos 2 años todavía para él llegar a entenderlo. Y el texto que yo leí comienza con esta frase, porque no me avergüenzo del evangelio. Si yo estoy hablando y en un momento dado tú llegas de repente, no has escuchado lo anterior y lo primero que tú escuchas es porque tal y tal cosa ocurrió, el porque inmediatamente te dice, Miguel estaba hablando de algo. ¿De qué era que estaba hablando? Porque el porque conecta, es una explicación a lo que yo vengo diciendo. Pues déjame decirte qué dice el versículo anterior al texto que yo leí. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Eso es lo que él dice. Estoy ansioso de ir a Roma a anunciar el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Lutero nos da en los versículos 16 y 17 varias razones por qué él no se avergüenza del evangelio y por esa razón él quiere ir a Roma. Bueno, ¿y cuál es la conexión, pastor? Bueno, es que Roma era una ciudad difícil. Primero, era una ciudad desconocida para él, nunca había estado allí. Él no fundó la iglesia, de manera que la iglesia misma era desconocida para él. Era una ciudad, que prefería hablar del poder del imperio romano que había apaciguado a todos sus enemigos, en vez de hablar de un Mesías judío que murió clavado precisamente por soldados romanos. ¿Y tú quieres que yo te oiga su historia? Es como dirían en inglés, come on, Paul, como quien dice, no, Pablo, pero ¿de qué que tú me estás hablando? Era una ciudad altamente corrupta e inmoral. Tan corrupta era la ciudad que el filósofo Séneca, contemporáneo de Pablo, decía que Roma era una cloaca de iniquidad. Y el poeta Juvenal, también contemporáneo de Pablo, la describió como una cloaca inmunda a donde llegaban las escorias del imperio. Pablo está ansioso de ir a esa ciudad. Pablo, ¿tú no crees que te van a oír en esa ciudad? No, no me van a oír, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Yo creo que el deseo de Pablo de que los romanos pudieran escuchar el evangelio era superior al temor que él pudiera tener de llegar a esa ciudad. Pero como él no se avergonzaba del evangelio, él quería ir. Por otro lado, recuerda que Pablo se convirtió 25 años atrás, más o menos. De manera que ya Pablo ha estado en múltiples lugares, ciudades, y ha pasado las 1001, como decimos nosotros. Él ha experimentado rechazo, burlas. Pero Pablo parece estar diciendo, a pesar de que ya yo estuve en estos diferentes lugares y donde me rechazaron, se burlaron de mí, como yo no me avergüenzo del evangelio, yo quiero seguir para Roma. Pablo había estado en Filipo y ahí lo apresaron.
Había sido perseguido en Tesalónica hasta que lograron expulsarlo. Había escapado escondido de Berea. Había ido a Atenas, la famosa Atenas, y en Atenas se burlaron de él. Ven en otra ocasión, cuando nosotros tengamos tiempo de oírte, Pablo. Se habían burlado de él y hasta se habían reído de él en Corinto. En Corinto es donde Pablo está escribiendo esta carta. En esa ciudad de Pablo se habían reído. En Listra lo habían apedreado y hasta lo dieron por muerto. Lo apedrearon tanto y tan mal que pensaron que se murió. Y en Jerusalén ni se diga, lo habían considerado un blasfemo y un transgresor de la ley. Después de todo eso, ni las prisiones, ni las persecuciones, ni las apedreadas, ni las burlas, ni las falsas acusaciones, ni los latigazos detuvieron a Pablo para que él continuara predicando el mismo mensaje. Y ahora que él va a Roma, una ciudad probablemente más difícil que todas, él está diciendo, no, es que yo quiero ir a Roma porque yo no me avergüenzo del Evangelio. No sé cómo van a reaccionar. Pero Pablo pensaba, si Cristo fue expuesto a la vergüenza de los hombres en una cruz en Jerusalén, yo estoy dispuesto a ser expuesto también a la vergüenza de los mismos hombres en Roma. Porque mi Cristo lo hizo peor. Pablo sabía que el mensaje que él tenía que predicar estaba relacionado, tenía que ver con la crucifixión de un hombre, pero él sabía al mismo tiempo que la crucifixión era algo odiado en la antigüedad porque era reservada para los peores malhechores, de manera que Pablo va a ir a un lugar donde no se conoce de este hombre, que cuando él comience a hablar de que lo clavaron en una cruz, la gente va a decir, y Pablo me va a decir que ese malhechor, por lo menos potencial malhechor, es el Salvador del mundo, está loco. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Los romanos estaban acostumbrados a oír del poder de ese imperio y ahora tú quieres que yo oiga de un mensaje de un hombre burlado, un hazme reír, debilitado en una cruz que ni siquiera tuvo el poder para defenderse de meros mortales. Se decía que Roma conquistó a Grecia militarmente y lo hizo, pero que Grecia conquistó a Roma culturalmente, de manera que la fama o la importancia que se le dio en Grecia a la sabiduría es algo que Roma también tenía. Por eso estaba este filósofo Séneca ahí, filósofo romano. Y que tú vas a ir a Roma a hablarle a esa ciudad corrupta, a hablarle la necesidad que sus ciudadanos tienen de ser salvos del pecado que yo disfruto. En serio, Pablo, es una locura. ¿Por qué ser salvo de lo que a mí me gusta? De lo que yo disfruto. Y mucho menos, tú me vas a decir a mí, que yo debo ser salvo de aquello que a mí me atrae, me gusta, disfruto, y que vaya a ser salvo por medio de la cruz de un hombre. Pablo entendía, sin embargo, que solamente el mensaje del Evangelio te va a ayudar a entender por qué tú necesitas ser salvo del pecado que tú disfrutas. Del pecado que tú pagas por obtenerlo. Del pecado que tú buscas encontrar. No te encuentra a ti, tú buscas encontrarlo. Pablo dice, si algo te lo va a ayudar a entender, es el mensaje del Evangelio. Los judíos habían rechazado el mensaje de Pablo. Porque el mensaje de Pablo no le ofrecía lo que ellos querían. Ellos querían un Mesías libertador. Ahora, en este tiempo, en esta tierra, una realidad externa y no una realidad interna. Y cuando ellos oyeron el mensaje, lo que quisieron poner a prueba el mensajero, y la manera como pusieron a prueba el mensajero fue pidiéndole al mensajero Jesús o al mensajero Pablo u otro que le hiciera señales.
Pero ni Pablo ni Jesús estuvieron dispuestos a complacer la curiosidad pecaminosa de esta gente. Ya Pablo le había escrito a los corintios. Recuerda que donde él está es en Corinto. Su segundo viaje misionero. Su tercer viaje misionero. Y él había escrito a esos habitantes. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22-23, esto es lo que Pablo dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo está diciendo, yo sé lo que esta audiencia quiere, desea. Yo sé lo que esta otra audiencia quisiera ver, pero nosotros no tenemos nada de ese mensaje. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Pablo está diciendo, yo sé que cuando yo hablo de este Mesías judío que vino a rescatar a los judíos y a los gentiles también, para los judíos es una piedra de tropiezo, es como... Y para los gentiles una necedad, es una locura. La palabra traducida o la frase que ahí aparece, piedra de tropiezo para los judíos, esa frase, piedra de tropiezo, adivina cuál es la palabra en el original, es escándalon. ¿Adivinas ahora qué palabra viene en el español de esa palabra? Escándalo. Pablo está diciendo, este Jesús con su mensaje es un escándalo para los judíos. Claro, para ellos era inconcebible que un Mesías, el Mesías, muriera maldito en un madero. Recuerda que la ley decía, maldito es todo aquel que muere en un madero. Ese Mesías de Pablo murió en un madero y murió maldito. Y tú me estás diciendo que ese es el Mesías libertador. Eso es un escándalo, Pablo. Ni sigas. Eso no tiene sentido. Eso es una tontería. Piénsalo bien. Aún 2000 años después. Seguir y adorar a un Dios que muere, a un Dios que muere, la parte humana de Jesús, sin poder defenderse en una cruz, clavado, ensangrentado, golpeado, flagelado, burlado. ¿Qué Dios es ese? Y luego tú me dices a mí que ese Dios es un Dios de poder y que yo debo someter mi vida, mi corazón, mi mente, mi voluntad a ese Dios. Estás loco, como le dijeron a Pablo en Atenas. Has perdido la cabeza. Ese sería un mensaje de tontos. Pero Dios así lo diseñó. Escucha lo que Pablo le escribió a los mismos corintios, donde él estaba, en Corinto, su primera carta todavía, capítulo 1, versículos 18 al 21. Son los versículos que preceden al texto que te leí anteriormente, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde está el que debate, el que le encanta y dice saber debatir? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación o la locura de la predicación salvar a los que creen. Tú escuchaste lo que Pablo acaba de escribir ahí, de decir. A Dios le plació salvar a los que creen por medio de la predicación. Por medio de lo que yo estoy haciendo ahora. ¿La predicación de qué? Del mensaje del Evangelio. Del mensaje que yo no me avergüenzo, dice Pablo. Por eso es que no me avergüenzo, porque es diseño de Dios y sabiduría de Dios, por medio de este mensaje necio para el mundo, salvar a los que creen. Y Pablo estaba tan preocupado por su discípulo más joven, Timoteo, y hubiese estado por nosotros, de que nos fuéramos a avergonzar, que él escribe a Timoteo en su segunda carta, lo último que Pablo escribió. Este es el testamento de Pablo para Timoteo, le quedaban días, horas, semanas
cuando él escribió 2 de Timoteo. No creo que le quedaban años, pero en este testamento final, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8, Pablo dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences, Timoteo. Más bien, estate disponible o sé voluntario para los sufrimientos que conlleva predicar y vivir el Evangelio. Versículo 12, todavía capítulo 1, 2 de Timoteo: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, le dice Pablo a Timoteo, porque yo sé quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo quería que su discípulo amado Timoteo tuviera el mismo fuego, la misma pasión por el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje que es poder de Dios. No, Timoteo, no te amedrentes, no importa las experiencias que sufras. Y de esa misma manera, yo creo que si Pablo estuviera aquí esta mañana, pudiera decirnos: hermanos, nosotros que hemos sido salvos no podemos avergonzarnos del mensaje que nos salvó. Eso sería irracional, sería ilógico, es más, sería ingrato que el mensaje que te salva es el mensaje del que tú te avergüenzas. Pero cada vez que ese mensaje es diluido, disfrazado, aminorado, debilitado en su expresión o en su explicación, nos estamos avergonzando del Evangelio. Cada vez que el predicador, por temor a ofender su audiencia o temor a perder su salario, diluye el mensaje, o por querer estar bien con la congregación, diluye el mensaje y la proclamación del Evangelio, él se está avergonzando del Evangelio. El problema es que cuando me avergüence de Cristo, aquí abajo Él se avergonzará de mí delante de su Padre, prometió Él. Cada vez que nosotros no nos atrevemos a hablar en público acerca de que hemos creído este mensaje, me da vergüenza, me da vergüenza. En mi oficina, con mi jefe, me da vergüenza decirle, porque tú sabes lo que ellos van a pensar. No, ya sabemos desde la antigüedad lo que se iba a pensar. Eso es una manera de avergonzarme del Evangelio. Cada vez que el predicador rebaja las demandas radicales, esa es la palabra, las demandas radicales que Cristo hizo, que te dice: te va a costar todo. Yo te la doy gratis, la salvación, pero cuando entres te va a costar todo. Ese predicador, cuando no hace eso, él se está avergonzando del Evangelio. Hermanos, nosotros no nos podemos, y mucho menos el predicador, darnos el lujo de avergonzarnos del mensaje que a Cristo le costó su propia sangre. Sería contraproducente. Hermanos, que un santo como Cristo se avergüence de alguien como tú y como yo es entendible. Él no lo hizo, pero sería entendible. Ahora, que personas pecaminosas, caídas, con corrupción moral en nuestro interior, como tú y como yo, no avergoncemos de un santo como Cristo, eso es una vergüenza para el pecador. Que el santo no se avergüence, y que el santo se avergüence por el pecador, entendible perfectamente, pero Cristo no lo hizo. Ahora, que el pecador se avergüence por el santo, inconcebible. Entonces Pablo dice: no me avergüenzo. Estamos tratando ahora de entender, ¿verdad? ¿Por qué es que quiere ir a Roma, a una ciudad donde lo iban a rechazar? Porque yo no me avergüenzo. ¿Y de qué es que tú no te avergüenzas? No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, pudiéramos definirlo de diferentes maneras, pero al final tenemos que aterrizar en el mismo lugar. El apóstol Pablo le ayudó a los corintios a entender en qué consiste el Evangelio o qué lo definió. Y esto es lo que él dice en el capítulo 15, versículo 1, primera carta a los Corintios: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Les hago saber. En otras palabras, le voy a definir el Evangelio. Le voy a explicar el Evangelio. Versículo 1. Versículo 3.
En el versículo 2, Pablo que dice que en ese evangelio están firmes, estarían firmes, si permanecen en su posición. En el 3 le dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Esta es la explicación de Pablo del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es buena noticia, el evangelio. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es buena noticia. Esos dos eventos, cuando son entendidos y explicados, definen el mensaje del evangelio. Hace 2000 años, Cristo murió maldito en un madero por tu pecado. En otras palabras, hermanos, yo no estoy ni hiperbolizando ni siendo vulgar cuando hablo de que Cristo murió de esa manera en un madero, porque la ley decía, maldito es todo aquel que muera en un madero. De manera que cuando Cristo murió ese viernes, hace 2000 años, ahí colgado, Él murió bajo la maldición de la ley, teológicamente hablando. Déjame ayudarte a entender aún más, porque este es el mensaje más importante de toda la Biblia. Murió bajo la furia, esa es la palabra, de la ira de Dios. La ira de Dios en toda su furia, en todo su poder, contra una humanidad perdida y corrupta. Esa culpabilidad fue absorbida por Cristo sin ser culpable. Para que el día de tu salvación tú pudieras ser investido por la santidad de aquel que absorbió tu culpa. Y que tú pudieras recibir entonces la justicia de Dios, the righteousness of God, el carácter moral, justo, perfecto de Cristo. Y como Él absorbió tu culpa, que tú pudieras ser declarado justo sin serlo. Que tú pudieras ser declarado justo a costa del precio que Cristo pagó. Déjame desempacarlo un poco más. Tú fuiste declarado no culpable porque otro se hizo responsable o culpable por ti. Es como que tú y yo tengamos un choque. Nos paramos, yo hablo contigo y tú me dices, mira, yo ni tengo dinero ni tengo seguro. Pero entiendo por lo que tú me has dicho que tú tienes un seguro full. Yo sé que tú no eres culpable, yo soy el culpable. Pero si tú te declaras culpable, tu seguro te va a pagar a ti todos los daños que yo te causé. Yo creo que a ti te conviene declararte culpable. Bueno, a Cristo no le convenía para nada, pero es más o menos como eso. El hombre es el culpable. Él es el que ha ocasionado todos los daños. Pero como él está en bancarrota moral, él no tiene cómo pagar. Cristo dice, yo me voy a declarar culpable, porque yo tengo con qué pagar. Yo tengo con qué pagar a toda la humanidad si yo quisiera, y la humanidad entera no tiene con qué pagarme. Tú no eras ni eres inocente del delito. No, tú eres culpable. Se te declaró no culpable, pero no inocente. Tú eras culpable y el Hijo fue a la cruz y le dijo, Padre, yo me declaro culpable para que lo deje en libertad. Ese otro eres tú y soy yo. Ahora dime si después que tú entiendas eso, no vas a hacer lo imposible para querer honrar esa cruz. Yo creo que, como dirían, se cae de la mata. Cristo fue, este es el mensaje no me avergüenzo del Evangelio. ¿De cuál Evangelio? Bueno, del mensaje que me dice, que me explica que Cristo vino, se encarnó, se hizo hombre, cumplió la ley a cabalidad, no pecó. De esa manera llenó los requisitos, fue a la cruz, murió en la cruz por mis pecados y 3 días después resucitó. Cuando murió en la cruz, triunfó sobre el pecado. Cuando resucitó, dejó la tumba vacía, triunfó sobre la muerte. De ese mensaje yo no me avergüenzo.
Y tú puedes recibir entonces salvación el día que tú, creyendo todo eso, confiesa tu pecado, te arrepientes de tu pecado y depositas tu confianza en Él. Hermanos, yo no creo que tú y yo entendemos la ruina a la que Adán y Eva sometieron la creación. Aún después de explicártela y yo estudiarla, todavía no creo que la entendemos completamente. Pablo no se ha avergonzado del Evangelio porque él sabe que esto fue escrito con la sangre del unigénito. Que cuando él fue a la cruz, él sufrió un infierno, sufriendo incluso el abandono del Padre, para que si verdaderamente yo depositaba mi confianza en Él, yo no tuviera que terminar en ese infierno por el resto de la eternidad. Pablo dice, en este versículo 16 que leímos, que no se avergüenza del Evangelio, y ahí mismo nos da una explicación de muchas cosas que ya yo he explicado. Porque ese Evangelio es el poder de Dios. Por eso es que yo no me avergüenzo. El Evangelio es poder. Y no cualquier clase de poder, es poder de Dios. Es el poder que salva al hombre de la corrupción de su propio pecado. Es el poder que salva al hombre de las influencias nocivas del mundo que le rodean. Es el poder que salva al hombre de la opresión de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El día que Adán y Eva mordieron la fruta, no fue simplemente que mordieron la fruta, fue que ellos le dieron la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, sumergieron la raza humana en una oscuridad del pensamiento, como Pablo explica en 2 Corintios 4:4. Ahora el Evangelio le devuelve al hombre la luz que había perdido, la luz de la cual él carecía, y ahora eso le permite a ese hombre comenzar a ver el mundo de otra manera y comenzar a entender las verdades espirituales que anteriormente no solamente que no entendía, que no le importaban, no le interesaban e incluso rechazaba. Es la mente de ese hombre que está entenebrecida, que ahora por medio del Evangelio comienza a tener luz para entender la sabiduría de Dios que antes él consideraba una necedad o una locura. Pero cuando Adán y Eva cayeron, no solamente sometieron al hombre, a la raza humana, a una penumbra o una oscuridad de la mente, sino que el corazón se volvió un corazón de piedra. Un corazón que Dios define en la palabra como engañoso. Un corazón con malos deseos, pero que a nosotros nos parecen muy buenos. Como me decía alguien en una ocasión acerca de un pecado en particular, y me dijo, pastor, que eso es bueno. Ese pecado, yo sé, porque es el corazón así. Un corazón con malas intenciones, con poca sensibilidad o ninguna sensibilidad hacia las cosas de Dios. Mientras que ese corazón late, palpita, tiene taquicardia por los placeres de este mundo y oculta sus acciones pecaminosas como si Dios no las viera. Pero el Evangelio tiene la capacidad de tomar ese corazón y, como es poder de Dios, de ablandarlo y convertirlo en un corazón de carne que ahora late por Dios y las cosas de Dios. En un corazón que es sensible a la voz de Dios. En un corazón que ahora desea los propósitos de Dios. La voluntad de ese hombre caída también quedó afectada, quedó esclavizada al pecado. Y es por medio del Evangelio, le estuvimos cantando cuando hablamos de que hay libertad en Cristo, que ese hombre recobra su libertad. Ya no tiene que seguir obedeciendo los deseos y los impulsos de la carne. Frecuentemente
Lo hacemos, pero no tienes que. Lo hacemos porque voluntariamente hemos decidido hacerlo, pero no tienes que. Tú tienes el poder en tu interior para no seguir obedeciendo los deseos caídos de la carne. No tienes que seguir las influencias del mundo. No tienes que someterte a las presiones u opresiones del mundo de las tinieblas. No. Tú tienes poder de resurrección en tu interior. Y el mensaje del Evangelio es el único que te da libertad. Ahora, ese hombre puede seguir a Dios. Antes ni le interesaba. Él puede ser formado a su imagen. ¿Tú te imaginas? Puede ser formado a la imagen de Dios. Dios puede comenzar a darle forma a tu carácter para que te parezca a su Hijo. Puedes disfrutar de los beneficios de una relación con Dios. Parte del problema frecuentemente es que el hombre quiere los beneficios de Dios sin una relación con Dios. Queremos la paz pero sin el príncipe. Queremos la libertad pero sin el libertador. El Evangelio garantiza mi libertad. De manera que me trae libertad en el presente, pero me promete libertad futura, de manera que me da garantía para el mañana. En el Evangelio del cual Pablo no se avergüenza, tú encuentras perdón de tu pecado del pasado, tú encuentras poder para vivir el presente y eventualmente te encontrarás libre de la presencia de pecado. De manera que el Evangelio te da esperanza para vivir el día de mañana. Pablo dice, imposible que yo me pueda avergonzar del mensaje de la cruz, el mensaje de gracia, de amor, de sacrificio y de entrega de Dios, porque ese Dios entregó a su Hijo y ese Hijo entregó su vida. Ahora, cuando tú lo ves así, ahora tú puedes entender mejor por qué ese evangelio se llama el Evangelio de Dios en Marcos 1:4. Porque Dios entregó a su Hijo y en la eternidad pasada planificó tu libertad y tu salvación. Marcos 1:14, el Evangelio de Dios. Marcos 1:1, el Evangelio de Jesucristo. Claro, Él fue a la cruz y murió y derramó sangre y escribió con su vida. Su vida fue la pluma y la sangre y la tinta, como hablamos recientemente, con la que Él escribió ese Evangelio. Ese Evangelio es llamado también el Evangelio de la gracia de Dios en Hechos 20:24. Claro, porque la salvación que el Evangelio te trae es por gracia. Por eso se llama el Evangelio de la gracia de Dios. En 2 Corintios 4:4 es llamado el Evangelio de la gloria de Cristo. Claro que es la gloria de Cristo, porque todas las bendiciones que tú puedes recibir y todas las maldiciones que fueron removidas fueron a expensa de Cristo. De manera que cuando tú vayas a vivir esa vida que Él compró, que Él te entregó, la puedas vivir para su gloria y hacer brillar su gloria. Ese es el Evangelio llamado el Evangelio de la paz en Efesios 6:15, porque estábamos enemistados con Dios y Dios se reconcilió con nosotros por medio de su Hijo. Dios dio el primer paso. Claro que es el Evangelio de la paz, pero no solamente eso. En Apocalipsis 14:6 es llamado el Evangelio eterno, porque esto no fue un plan B que Dios planificó. Ay, Adán y Eva cayeron, ¿y ahora qué hacemos, hijo? Y el Espíritu, bueno, yo tengo sabiduría con ustedes, vamos. No. Íbamos a crear a Adán y Eva, sabíamos que iban a caer, porque así es la criatura que no tolera vivir de manera dependiente, quiere ser autónoma, y cuando ellos caigan, al Hijo de Dios, yo me ofrezco. Yo lo liberto. La gracia eterna, le dice Pablo a Timoteo, eterna, que nos fue ofrecida en Cristo Jesús en los tiempos pasados. Pues Pablo no se avergüenza del mensaje de la cruz, porque fue que lo salvó. No se avergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios que rompe las cadenas del pecado, trae luz a la mente, es el mensaje que resensibiliza el corazón. Es el mensaje que liberta la voluntad. No me puedo avergonzar de ese mensaje. Y Pablo no se avergonzaba porque entendió que nada podía cambiar el curso de la vida de un hombre o de la sociedad o del mundo que no fuera este mensaje. La educación no lo ha hecho, la psicología no lo ha hecho, la sociología tampoco.
Y Pablo no se avergüenza del Evangelio porque él también llegó a entender que el Evangelio era para todo aquel que cree. Para el judío primeramente, cronológicamente, claro, ellos recibieron las promesas, recibieron los pactos anteriormente, pero también para el gentil. No hay acepción de persona. No me puedo avergonzar de un mensaje que anda buscando salvar gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Estamos en el versículo 16 todavía. Tenemos hasta la 1:30, me dijo el pastor Luis. Judíos primero, gentiles después, pero no hay acepción de personas. Escucha como Pablo lo explica a los Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Misma dignidad humana en cada uno de nosotros. Pablo estaba consciente de esa realidad. Pablo estaba consciente que lo único que puede cambiar, lo único que cambió la historia de Europa, la historia de Estados Unidos en un momento, fue el mensaje del Evangelio. Cuando llegó, penetró, cambió mentes, cambió vidas y cambió la sociedad. Y lo único que está deteriorando ambas regiones, o la ha deteriorado, es justamente el rechazo de este mismo Evangelio. Penosamente. Pablo estaba consciente de eso. 1 Corintios 2, 1-4. Por eso le dice a los corintios: cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. A mí no me interesa lucir como un hombre sabio, no me interesa lucir como un gran pensador, no me interesa sonar como un gran filósofo. Total, tú sabes como alguien definió lo que un filósofo es alguien que habla, que nadie lo entiende y te hace sentir que es tu culpa. Pablo dice: a mí no me interesa eso, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto Jesucristo y este crucificado. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Estuve entre ustedes con debilidad y temor y con mucho temblor. Intimidar a Pablo no era cosa fácil. Pablo dice: no, yo fui allá intimidado, a Corinto. Imagínate a Roma ahora, sí, pero no me avergüenzo, yo quiero ir. Y mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, no. Entonces, ¿cómo fueron, Pablo? Con demostración del Espíritu en mayúscula y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que tu confianza no descanse en la educación de un hombre, en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. Pastor, ¿y cuándo va a llegar al versículo 17? Ya llegamos, no te preocupes. Lo voy a abreviar. Pero yo te había dicho que este texto, 16-17, era el texto más importante, más famoso de toda la historia y más importante de toda la Biblia. Ahora yo te voy a decir que este versículo 17 es el versículo más crucial de toda la revelación bíblica. Escucha. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela la justicia de Dios en más de una manera. Porque la palabra justicia aparece en la carta a los Romanos 34 o 35 veces en el original y tiene varias formas de ser usada. Por un lado, la justicia de Dios es entendida y traducida incluso como el carácter moral de Dios. En inglés, ya te lo mencioné hace un momento, sería la frase the righteousness of God, el carácter moral, justo, perfectamente santo de Dios. Ese carácter es revelado en el Evangelio. La justicia de Dios también es lo que nosotros conocemos como justicia, que Dios es justo y hace justicia. Eso está claramente revelado en el mensaje del Evangelio. De hecho, en Romanos 3, versículo 20 al 25, Pablo claramente dice que Dios, Él, demandó la cruz de su Hijo.
que Dios exhibió a su Hijo públicamente como evidencia, lo voy a parafrasear, como evidencia de su santidad, para dejar en claro que su santidad necesitaba ser reivindicada y que alguien tenía que pagar por el hombre. Y la manera como Pablo lo explica es diciendo, de tal manera que Dios sea justo al demandar un pago y al mismo tiempo que Dios sea el que justifica al permitir que por medio de la cruz, pagado el pago, valga la redundancia, hecho el pago, el hombre pueda ser justificado. El Evangelio revela el carácter justo y santo de Dios, pero revela la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender la cruz. Si no entendemos la cruz, no entendemos la salvación. Y eso se revela por fe. Yo primero creo y luego yo entiendo. Eso es como ocurre en la fe cristiana. En la ciencia tú primero entiendes y luego tú crees. Y si no piensas que es así, tú lees a Hebreos 11 y te dice que por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. ¿Cómo es que entendemos? Por la astronomía, no, por la fe. Que el mundo fue creado por medio de la palabra de Dios. Hermano, tú y yo no tenemos un carácter perfectamente santo para ser aceptado en gloria. No tenemos cómo pagar, no tenemos con qué pagar, ni tenemos cómo ganarlo. Y entonces, ese carácter que tú necesitas para entrar en gloria es explicado y es ofrecido al mismo tiempo en el Evangelio. Porque, por eso Pablo no se avergüenza de ir a Roma, porque él necesita explicar esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ya te expliqué lo que implicaba, se revela por fe, pero también para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Martín Lutero llegó a Roma en 1510, yo te hablé de su viaje. Buscó la escala santa, que se suponía era la escalera por donde Cristo supuestamente subió a ver a Pilatos, y habían como unas gotas, hay unas manchas en algunos peldaños. Supuestamente fue sangre que Cristo derramó, y entonces a Roma había establecido que si tú subías por esa escalera de rodilla y decía un Padre Nuestro en cada peldaño y luego besaba el peldaño, que tú podías garantizar que algunas personas pudieran salir del purgatorio o economizarte años tú mismo en el purgatorio. Y Lutero decía, wow, yo lo único que lamento es que mis padres están vivos todavía, porque yo hubiese podido garantizar con este viaje a Roma que ellos salieran del purgatorio. Pero cuando él estaba subiendo, contó su hijo, el doctor Paul Luther, que Lutero en un momento dado sintió como si una voz le dijera en su interior, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Lutero llegó hasta arriba, mira hacia abajo y dice, ¿quién sabe si esto es verdad? No lo que retumbaba en su mente, sino lo que él acababa de hacer. Y bajó la escalera y se fue a su monasterio otra vez. Mas el justo por la fe vivirá es el mensaje de toda la Biblia. De hecho, eso no aparece en Romanos por primera vez. Aparece en Habacuc 2:4 que el justo por la fe vivirá, con las mismas palabras. Y de hecho, es el mensaje que aparece con otras palabras, pero de manera vivencial en la vida de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Le fue contado, ¿por qué? Por carácter moral que lo autorizaba, le permitía entrar al reino de los cielos. Mas el justo por la fe vivirá. Abraham creyó. ¿Y qué es lo que le pasa al que cree? Por la fe que vivirá. Y Abraham vivió. Génesis, capítulo 12, la selección de Abraham. De manera que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada, porque el Evangelio explica lo que un Dios santo demanda de su justicia. Ahí yo te lo expliqué. Dios demanda un pago que fue hecho en la cruz por el Hijo de Dios, por su propio Hijo. Eso es parte del Evangelio. Número 2, el mensaje del Evangelio explica
que el carácter perfectamente santo, perfectamente moral de Cristo es necesario para entrar en gloria. Y que ese carácter me es otorgado por fe. De manera que esto es revelado por fe, pero al mismo tiempo es revelado para fe. En otras palabras, una vez yo creo, me fue revelado por fe. Ahora que creo, yo puedo seguir creciendo en fe, entendiendo mejor el mensaje y el mensajero que me dieron libertad. Hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Si esa verdad o sin esa verdad no hay evangelio, y sin el evangelio no hay Nuevo Testamento, y sin Nuevo Testamento el Antiguo Testamento se queda sin cumplir, y si el Antiguo Testamento se queda sin cumplir, se acabó la Biblia. Este es el mensaje central de toda la historia redentora, que el justo por la fe vivirá. Dios lo reveló en Habacuc 2:4. Lo reveló a través de la vida de Abraham. Es revelada por fe y para fe. Ese mensaje, esa frase, es la que le trajo tranquilidad a Lutero, 14 años después de entrar al monasterio. Lutero escribió en un momento acerca de su experiencia de vida antes de cómo llegó a entender esta verdad. Escucha, y ahí vamos cerrando. Escucha cómo Lutero, imagínate Lutero con esa mente brillante que él tenía, con toda esta experiencia que él pasó. Cuando él miró hacia atrás, él dice, y esta verdad que yo llegué a entender por fe y para fe acerca del Evangelio, ¿cómo yo la veo ahora? Escucha lo que Lutero escribió. Aunque era un monje santo y irreprochable, mi conciencia estaba llena de problemas y angustias. No podía soportar las palabras, la justicia de Dios. No amaba al Dios justo y santo que castigaba a los pecadores. Me llené de una ira secreta contra él y lo odié. Porque no satisfecho con aterrorizar a sus miserables criaturas ya perdidas por el pecado original, debido a la ley y a las miserias de la vida, Dios aumentaba aún más nuestro tormento por medio del Evangelio. Pero cuando por el Espíritu de Dios, por fe, cuando por el Espíritu de Dios comprendí estas palabras, cuando supe cómo la justificación del pecador produce de la pura misericordia del Señor por medio de la fe, entonces me sentí revivido como un hombre nuevo y entré a puertas abiertas en el mismo paraíso de Dios. Finalmente Lutero descansó, entendí, tengo paz con Dios, yo me la puedo ganar, me la han otorgado por gracia a través de la persona de Cristo en una cruz derramada, su sangre derramada a favor mío y puesta mi fe en Él. Puedo tener confianza hoy, mañana y hasta que entre en gloria de que ciertamente mi posición estaba segura, garantizada. Él vive, Él resucitó, porque este es el Evangelio, dijo Pablo a los Corintios. Que Cristo murió según las Escrituras, es un hecho histórico, y que Cristo resucitó según las Escrituras, basada en dos hechos históricos. Yo hoy les digo que ese es el mensaje de salvación del cual yo no me puedo avergonzar. Lutero siguió reflexionando años después. Escucha lo que Lutero piensa de este versículo. Yo te dije que es el versículo más importante de toda la Biblia. La doctrina de la justificación por la fe. Esa doctrina, según Lutero, era el artículo principal a partir del cual fluyen todas las demás doctrinas. Llamó a esa doctrina el maestro, el príncipe, el señor, el gobernante y el juez sobre todas las demás doctrinas. Él dijo, si el principio de la justificación se pierde, toda la doctrina cristiana está perdido al mismo tiempo. Él argumentó que ella sola engendra, nutre, edifica, preserva y defiende la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia de Dios no puede existir ni siquiera por una hora. Es el principio, decía Lutero, sobre el cual la iglesia se levanta o se derrumba. ¿Y cuál es esa doctrina, Lutero? Que el justo vivirá por la fe. Pero antes de cerrar,
El justo vivirá por la fe, hermanos, pero recuerda, el justo vive justamente. No es simplemente una doctrina y un concepto teológico. Es una realidad que tiene que ser vivida también. Y la manera de demostrar que verdaderamente has creído es viviendo justamente. La manera de no avergonzarnos del Evangelio es que el hombre que ha creído el Evangelio honre el Evangelio día y noche. Si vives así, hermano, si has creído así, número uno, y luego vives así, tú tienes poder de resurrección disponible todos los días para vencer en contra de las puertas del infierno, si fuera necesario. De manera que tú y yo también podamos decir, como Pablo escribió a Timoteo, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermano, vive en el poder de la resurrección, honrando la santidad de Cristo todo el tiempo para la gloria de ese Dios, para el fortalecimiento de esa iglesia y como ejemplo para tu próxima generación. Hermanos, cuando oíamos, ¿verdad?, que el pastor Reinaldo hablaba de esa iglesia, es la iglesia, la IBI, los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años, yo estaba pensando, ojalá Cristo venga antes, pero si no, ojalá esta generación viva, modele, proclame el mensaje del Evangelio de manera que la generación que viene pueda vivir la vida cristiana mejor que lo que nosotros la hemos vivido. Hermano, no olvide, Él volverá, toda lengua le confesará, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará para la gloria de aquel que murió y resucitó. Todo ojo le verá. Él vuelve, Él vive, Él es. No te avergüences de Cristo ni de su mensaje. Padre, gracias por el poder del Evangelio. Hijo, gracias por la sangre con la cual escribiste el mensaje. Espíritu de Dios, gracias por sostener al Hijo en la cruz. Él no necesitaba clavos, tú lo hubieses sostenido. Por amor al Padre, por amor a los elegidos del Padre. Oh Señor, ayúdanos ahora a vivir en el poder de la resurrección, para honrar al Cristo de la cruz. Y ayúdanos a proclamar el mensaje del Evangelio y que otros puedan ver nuestras vidas y decir, ahí va un hombre, ahí va una mujer, en quien tú puedes ver el mensaje tallado en su vida. En Cristo Jesús te hemos orado y predicado. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.